¿Qué hace, loco? ¿Viste que el dólar se fue al demonio? Sí, subió bastante, ¿eh? Pasa que hubo elecciones. Ah, cierto, las PASO. ¿Y qué pasó para que el dólar subiera tanto? ¿Ganó Massa? ¿Vuelve el kirchnerismo? No, ¿qué vivís, en un termo? Ganó Milei. ¡Milei! ¿Y cómo puede ser? Si es el candidato más pro mercado que hay. ¿Por qué subió el dólar si ganó Milei? Lo analizamos a continuación. El domingo pasado hubo elecciones PASO en Argentina, una instancia donde los argentinos vamos a votar para que queden definidas las candidaturas presidenciales. La sorpresa de la noche, al menos frente a lo que las encuestas indicaban, fue que Javier Milei se impuso a todas las demás fórmulas con un 30% del padrón, cosechando nada menos que 7,1 millones de votos. El dato este es particularmente interesante porque en las elecciones de 1989, Álvaro Alzogaray, un famoso y destacado liberal de la época, se consagró como la tercera fuerza política, obteniendo alrededor de un 7% del electorado, es decir, que sacó 1,2 millones de votos. En el año 2003 se postuló Ricardo López Murphy y obtuvo nada menos que 3,2 millones de votos. Es decir, que Milei es el candidato autoproclamado liberal que más votos ha conseguido en la historia política argentina. Otros resultados importantes fueron que Sergio Massa sacó el 21,4% de los votos y le ganó la interna a Juan Grabois, mientras que Patricia Bullrich le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Tras las PASO, los mercados amanecieron un poquito nerviosos. El dato más importante es que el dólar paralelo, que había cerrado el viernes anterior en alrededor de 600 pesos, cerró el lunes en 680. Pegando un salto de 80 pesos nada menos. Por el lado del dólar oficial también hubo un ajuste. El Banco Central se vio obligado a devaluar, llevando el tipo de cambio oficial de 300 a 365 y se comprometió a dejar ese precio fijo de acá a la primera vuelta electoral. Además, para evitar el efecto que esto pueda tener sobre la inflación, decidió subir las tasas de interés hasta el 118% nominal anual, lo que implica una tasa efectiva anual superior al 200%. Además de la suba del dólar y las tasas, también se vio que cayeron las acciones, que cayeron los bonos argentinos y que subió el riesgo país. ¿Por qué pasó esto? Alguno podría pensar que la suba del dólar responde a la emisión monetaria, el déficit fiscal y las causas de fondo que vienen generando hace muchos años inestabilidad económica en Argentina. Y si miráramos los datos de la base monetaria, vamos a ver que en los meses de mayo, de junio y de julio, la base monetaria creció siempre más que en los meses previos. Si vemos el ritmo de evolución anual de la base monetaria, también se puede observar cierta aceleración en los últimos meses antes de las PASO. No obstante, no creo que el salto del tipo de cambio responda particularmente a las cuestiones monetarias de fondo, que obviamente siempre dan un caldo de cultivo para que estas cosas ocurran. Pero el hecho de que el dólar haya saltado precisamente después de las PASO me parece que indica que lo que está pasando es que ese evento electoral ha tenido un impacto en los mercados. Así como en el año 2019, cuando las PASO resultaron en una gran sorpresa de que Alberto Fernández prácticamente le había ganado la carrera presidencial a Macri, y eso tuvo un efecto muy importante en el dólar, las acciones y el riesgo país, estamos frente a un escenario que tiene características que pueden ser similares al de entonces. Ahora, para chequear esto, miremos el impacto comparado de las PASO de 2019 con el de las PASO 2023. En el cuadro que pueden ver en la pantalla, se ve la evolución de la primera semana posterior a las PASO para algunas variables clave. En el año 2019, el dólar oficial era prácticamente el mismo que el paralelo y una semana después de los comicios, el dólar había trepado un 24,9%.
Si comparamos eso con lo que pasó en 2023, vemos que el dólar paralelo subió menos y que el dólar oficial también subió menos, un 22%. A todo esto hay que sumarle además que la inflación en el año 2019 andaba por el 40-50%, mientras que ahora tenemos una inflación de alrededor del 113%. O sea que estos impactos del dólar en términos reales son mucho menores que los que ocurrieron en el año 2019. La comparación también muestra grandes diferencias en otras variables importantes. Por ejemplo, la bolsa en el año 2019 cayó un estrepitoso 46,3% en dólares tras la primera semana de las PASO. Y en 2023 vemos que la corrección fue de solamente un 1,9%. Realmente un impacto negativo, pero muy pequeño en comparación con la debacle del triunfo de Alberto Fernández en las PASO de 2019. Por último, si vemos el dato de riesgo país, vemos que en su momento este índice aumentó más de 800 puntos básicos, mientras que en 2023 el aumento fue de 253 puntos. Pero bueno, en ambos casos se partía de momentos base distintos, por lo cual resulta interesante hacer una comparación porcentual. En 2019, el riesgo país aumentó un 99%. Es decir, que 4 días después de las PASO, el riesgo país prácticamente se había duplicado. 4 días después de las PASO, en el año 2023, la suba del riesgo país es de nada más que 13%. Lo que queremos decir acá es que si bien los operadores financieros y la gente de a pie que compra dólares para protegerse se inquietaron con el resultado de las PASO, el impacto hasta ahora viene siendo considerablemente inferior al del ocurrido cuando Alberto Fernández triunfó en las primarias del 2019. Dicho todo esto, vamos a la pregunta concreta. ¿Por qué el candidato que se define como más pro mercado de la oferta política argentina generó un aumento de la incertidumbre en esos mismos mercados? Y acá la respuesta tiene 3 partes. La primera parte es que si bien después de las PASO aumentaron considerablemente las posibilidades de Milei de transformarse en el próximo presidente de Argentina, si se miran los números fríos, aparece un escenario de 3/3 en donde puede que a los inversores no le quede muy claro cómo va a resultar este escenario en el futuro. La competencia parece estar demasiado pareja como para saber qué medidas se van a tomar a partir del 10 de diciembre. Y esto puede contribuir a que haya una mayor incertidumbre y por lo tanto se opte por el refugio del dólar, vender acciones y vender bonos argentinos. En segundo lugar, el factor de que sea Milei el candidato con más chances de ser presidente en el futuro puede ser un factor de incertidumbre en sí mismo. Es que si bien Milei tiene ideas liberales en economía y ha presentado un plan de austeridad pública y liberalización privada, algo que seguramente los inversores de Argentina y del mundo vean con buenos ojos porque son medidas necesarias para que esta economía pueda volver a crecer, hay muchas dudas acerca de cómo será posible implementar este tipo de reformas en nuestro país. Un programa liberal para Argentina es necesario, pero por décadas y décadas la política rechazó este tipo de propuestas. Y tras la crisis del 2001, el liberalismo había quedado como la peor mala palabra del diccionario. ¿Cómo se hace? Se deben estar preguntando algunos, para revertir esto con un presidente que se dice libertario, pero con un Congreso en donde no tiene ninguna mayoría posible. Un experimentado analista financiero que trabaja en los Estados Unidos describía esta situación diciendo: lo que al mercado le preocupa siempre de Argentina no son las ideas, sino la ejecución. Pide poco, pero con cierto nivel de previsibilidad. Y Milei ofrece mucho, sin previsibilidad. Y si tenés que hacer un ajuste muy grande, tenés riesgo de que fracase porque la política no te lo permita. El miedo, entonces, es que las propuestas radicales de Milei sean resistidas en el Congreso y también que sean resistidas por los grupos organizados que se manifiestan permanentemente en las calles
lo que puede llevar a un bloqueo político y un aumento del conflicto social. Y este escenario puede generar preocupación en algunos inversores que estarían dispuestos a apostar en una Argentina más liberal. Por último, existe un tercer factor que puede estar generando incertidumbre, que es la propuesta de dolarización. Es que para dolarizar la economía es necesario cambiar los pesos por dólares a un cierto tipo de cambio. Y si bien la gente, al votar a Milei, estaría pidiendo que esto efectivamente se lleve a cabo, aparece un temor acerca de a qué tipo de cambio será posible realizar la dolarización. Para evitar que este miedo se incremente, es importante que Milei pueda ir aclarando todos los detalles acerca de cuál y cómo se haría este proceso, para que con ello se transmita la calma necesaria y bajen los niveles de incertidumbre respecto de esta propuesta. En los últimos días, la incorporación a su equipo del economista Emilio Ocampo, quien ha estudiado en profundidad la dolarización y ha escrito un plan para llevarla adelante, creo que es una decisión que va en este sentido. Para ir cerrando, tras las PASO, Javier Milei aumentó sus posibilidades de convertirse en el próximo presidente. Esto generó un impacto negativo en los mercados. Este impacto, sin embargo, fue muy inferior al generado tras las PASO de 2019. Ahora, entre los motivos del mayor nerviosismo, destacamos la falta de claridad hacia quién podrá efectivamente ser presidente en el futuro, a las dificultades operativas que pueden llegar a tener las propuestas económicas de Javier Milei, si es que él se transforma en presidente, y finalmente por el temor al tipo de cambio al que se podría realizar una dolarización. Mañana en este mismo canal voy a publicar un video donde respondo 7 preguntas sobre la dolarización, entre las cuales está el tipo de cambio al cual se puede dolarizar la economía. Mientras tanto, contame vos qué pensás. Déjame tu comentario o pregunta acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias.